Capítulo 9. XXXX. Hermanos, ha llegado el momento. Durante meses hemos sufrido la indignidad del que nuestra patria fuera ocupada por los viles invasores del imperio. Durante todo ese tiempo, nos hemos mantenido en las sombras, reuniendo fuerzas y haciendo preparativos. Ahora, por fin, ha llegado la hora tan esperada. Los perros imperiales deben aprender que nuestra gloriosa patria nunca se someterá a ellos. Se les debe enseñar a temer la ira del país que han pisoteado bajo sus botas. Los traidores que dieron la espalda a la patria deben ser derribados, para que nuestro país, purificado de su cobardía, pueda resurgir. Todos hemos elaborado nuestros propios planes para acabar con la inmundicia que contamina nuestra patria. Mañana los pondremos en práctica todos, levantándonos como una legión imparable. Los que muramos lo haremos con la seguridad de saber que su sacrificio allana el camino para un mañana mejor, donde nuestra patria pueda recuperar la gloria que nos robaron los invasores y los traidores. Legadonia nunca caerá. Extracto de una misiva que circuló entre las células partisanas de Legadonia, el 13 de junio de 1925. XXXX. 14 de junio de 1925, Entente Legadoniana, Centro de Detención Imperial. El coronel Anson Sue, sus captores imperiales se aseguraban de dirigirse siempre a él por su rango, incluso si consideraba poco probable que volviera a comandar una unidad en el campo de batalla, estiró sus extremidades al bajarse de la mesa de exámenes. Entonces, doctor, preguntó, ¿cuál es el veredicto? La doctora Yosefka era una mujer rubia de aspecto profesional y la líder del pequeño grupo de expertos que habían venido del imperio para controlar a los prisioneros después de la enfermedad que había azotado sus filas durante las últimas semanas. Anson le resultó extraño ver a una mujer ser una verdadera doctora en lugar de una enfermera, pero el imperio era una meritocracia y eso no era nada comparado con la niña literal que la había acompañado. Estarás bien, le dijo. El diagnóstico inicial fue correcto. Era una gripe normal, aunque un poco fuera de temporada. Podría haber sido peligrosa para alguien más frágil, pero tú y tus hombres sois soldados en óptimas condiciones. No debería haber efectos secundarios. Se volvió para mirar a la otra persona que estaba en la habitación. De verdad, director, reaccionaste de forma exagerada. Puedo entender que haya que ser cuidadoso, pero cualquiera de nuestros expertos médicos podría haber confirmado esto. No quería correr ningún riesgo, respondió el pequeño mayor sentado a un lado. ¿Ha localizado el vector de la infección? El doctor asintió. Sí, claro. Uno de los cocineros locales se enfermó hace poco y presentó los mismos síntomas. Supongo que trajo la infección cuando no tenía síntomas y, dada la proximidad entre el coronel y sus hombres, el virus se propagó rápidamente entre ellos. Ya veo. ¿Podrías darme algunas recomendaciones de higiene para difundir por toda la ciudad antes de que regresemos a casa? Una epidemia es una de las últimas cosas que necesitan las tropas aquí. Tendré una lista preparada antes de esta noche, asintió el doctor. Ahora, váyanse. Lleven al buen coronel de regreso con sus hombres y tráiganle la buena noticia. Veo que sus médicos son mucho más libres que los nuestros, observó Anson una vez que salieron de la habitación. Le aseguro que Yosefka es única en su género en más de un sentido, respondió el mayor de Gurechaz con una leve sonrisa. Sin embargo, su experiencia es innegable, por lo que estoy dispuesto a darle mucha libertad de acción. Cuando le preguntó qué le había pasado a sus ojos, que la obligaban a usar gafas de sol incluso en espacios cerrados, a pesar de que claramente no estaba ciega, se quedó congelada en el lugar, con las mejillas enrojecidas, antes de susurrar algo sobre un efecto secundario inesperado de su magia de batalla. Anson no la presionó. No le correspondía preguntar si no se sentía cómoda hablando de eso. Sus hombres estaban en el patio, haciendo su ejercicio diario. Anson había insistido en que se mantuvieran en forma, tanto por su salud como para evitar que todos tuvieran demasiado tiempo para cavilar. Todos los humanos encontraban la rutina tranquilizadora, y los soldados especialmente. Los últimos 6 meses habían sido ciertamente más relajantes que los anteriores. Su única queja sobre el trato que recibían era la comida, pero había visto a los guardias comer lo mismo, y no recibían paquetes de ayuda de sus familias. Incluso les habían dado periódicos, lo que realmente demostraba lo confiado que estaba el imperio de que no iban a hacer nada estúpido. Al costado del patio, un conserje empujaba un carrito lleno de equipos de limpieza. Pasaron junto a él y Anson estaba a punto de hacerle una pregunta al mayor sobre si permitir que su hija viniera a visitarlo, cuando de repente... ¡Muerte a los traidores!, gritó el conserje mientras se abalanzaba sobre Anson con un cuchillo en sus manos. El primer reflejo de Anson fue empujar a la mayor de Gurechaz a un lado, lo cual fue una estupidez, ya que ella estaba armada con un orbe de computación y él no.
Entonces el hombre se estrelló contra él y algo frío y afilado le atravesó el pecho, entre las costillas y los pulmones. Anson sintió una oleada de maná y su atacante salió volando, se estrelló contra el suelo antes de ser inmediatamente atropellado por sus hombres. Parecía que sus reflejos estaban en mejor forma que los suyos, pensó delirantemente mientras la sangre fluía de su herida. Anson había visto suficiente muerte en el campo de batalla para saber lo que le estaba pasando. Se estaba ahogando en su propia sangre mientras llenaba sus pulmones. Oh, Dios, pensó en medio del dolor. ¿Es este el precio de sobrevivir a la guerra cuando tantos no lo lograron? No te atrevas. No puedes morir así, coronel Sui. Ah, pensar que podía ser tan emotiva. Qué lástima que fueran esas circunstancias. Lo siento, logró susurrar a pesar del dolor. Dile a mi familia que te quiero. Dije, lo interrumpió ella gruñendo, que no puedes morir. Se le habían caído las gafas. Ahora podía ver sus ojos. Sus ojos estaban llenos de estrellas. Mientras la oscuridad se apoderaba de él, ella le dio un puñetazo en el pecho. La luz brotó del orbe de computación que sostenía firmemente en su mano y cubrió a Anson. Luego hubo más dolor y una oscuridad misericordiosa. XXXX. Señora Sui. Con gran vergüenza y pesar debo informarle que su esposo, el coronel Anson Sui, fue víctima de un intento de asesinato por parte de un partisano legadoniano mientras caminaba por el patio del complejo de detención donde él y sus hombres estaban estacionados. La vida de su marido no está en peligro. Siento que debo dejar esto en claro, sabiendo la angustia que sin duda le han causado mis palabras anteriores. Aunque sus heridas fueron graves, utilizamos la curación mágica más avanzada y su condición actualmente es estable. Sin embargo, este acto grotesco e imperdonable ha revelado una amenaza presente y real para los prisioneros del ejército imperial en suelos legadoniano. Por lo tanto, se ha decidido trasladar al coronel Sui y a los magos que se rindieron con él a un lugar más seguro dentro del continente del imperio, con el fin de evitar nuevos atentados contra sus vidas. Lo que me lleva al segundo punto de esta carta. Durante el interrogatorio, el criminal que intentó matar al coronel Sui hizo algunas afirmaciones preocupantes, sobre las que no entraré en detalles en esta carta. Baste decir que creo que usted y su hija corren peligro debido a su relación con el coronel. Por lo tanto, me gustaría ofrecerle la oportunidad de seguir a su marido al imperio. Aunque no puedo obligarla a aceptar, debo insistir en que el peligro que corren usted y su hija es muy real y que sería negligente con mis obligaciones hacia el coronel Sui si no le tomara en serio. Para que las cosas sean más llevaderas, puedo prometerle que será más fácil organizar visitas a su marido si acepta, tanto para usted como para su hija. Nuestro personal médico cree que esto solo podría ayudar a su recuperación. El teniente Grants, que le entregó esta carta, también ha sido encargado de garantizar su seguridad durante esta reubicación. Es un veterano del frente del Rin y confío en sus habilidades y capacidades para mantenerlo a salvo si mis sospechas se hacen realidad. Si decide rechazar mi oferta, lo cual está en su derecho, le aconsejo que sea extremadamente cauteloso y que se mude a casa de un amigo o familiar en el futuro inmediato. El teniente Grants también puede darle consejos más detallados al respecto. Le ofrezco mis más sinceras disculpas por lo que le ocurrió a su esposo mientras estaba bajo nuestro cuidado. Respetuosamente, Mayor de Gurechav. Carta del Mayor de Gurechav a la casa del coronel Anson Sui, escrita el 15 de junio de 1925. XXXX. 16 de junio de 1925, en Tente Legadoniana, casa de la familia Sui. Mary apartó la vista de la carta que había leído por encima del hombro de su madre para mirar al soldado imperial que estaba sentado al otro lado de la mesa en la sala de estar. A pesar de lo que decía la carta, Warren Grants, como se había presentado, no parecía gran cosa. No podía ser más de 1 o 2 años mayor que ella, y uno de sus brazos estaba en cabestrillo. Por favor, teniente, ¿tiene más detalles sobre la situación de mi marido?, preguntó su madre con voz temblorosa. Se recuperará completamente, afirmó el teniente, antes de hacer una mueca. Pero, va a llevar tiempo. Meses, en el mejor de los casos. El método de curación que se utilizó para salvarle la vida le costó mucho. Y cuando se levante de la cama, va a necesitar mucha rehabilitación. ¿Por qué?, preguntó María con tono quejoso. ¿Por qué lo hicieron? La investigación sigue en curso, señorita. La propia mayor evitó el tema en su carta, ¿no es así? Sería negligente por mi parte especular. Por favor, insistió. Necesito saberlo. El teniente Grants miró entre ella y su madre y luego suspiró. Muy bien. Si tomamos las palabras del asesino al pie de la letra, el ataque fue motivado por la rendición de tu padre al Imperio en Oxford. Le culpan de la derrota de la Entente.
Lo cual, enfatizó, es una completa y absoluta tontería. Cuando tu padre se rindió, Osford ya había caído. Puede que yo sea solo un teniente, pero incluso yo sé que en ese momento la derrota de la Entente era inevitable, aunque no mucho antes. Y he conocido personalmente y entrenado con los soldados que participaron en la operación, así que puedo decirte con confianza que cualquier otra lucha de su parte solo habría resultado en su muerte y la de sus hombres. En cambio, al rendirse, ayudó a poner fin al conflicto rápidamente y evitó cientos, potencialmente miles de muertes innecesarias, la mayoría de las cuales habrían sido del lado de la Entente. Si es tan obvio, ¿por qué lo culpan?, preguntó María. Eso es difícil de decir para mí. Soy un imperial, señorita Sui. Nos enorgullecemos de nuestro pragmatismo y nuestro enfoque racional. Sin embargo, si tuviera que adivinar, diría que es porque culpar al coronel Sue es más fácil que reconocer que la Entente cometió un error al declarar la guerra en primer lugar. Lo cual, por cierto, es una opinión compartida por la mayoría de los soldados legadonianos que realmente lucharon en la guerra. Hasta donde hemos podido saber, el asesino nunca luchó en el frente. Ya entiendo. No lo entendía, en realidad no. Pero sonaba bastante plausible. Había visto mucha ira latente bajo la superficie mientras caminaba por la ciudad, y varias miradas dirigidas hacia ella que, al mirarlas ahora, de repente parecían mucho más siniestras. ¿Qué piensa usted de la oferta del mayor?, preguntó Gramps. Mary miró a su madre expectante. No quería dejar a sus amigos allí, pero la idea de que su padre se fuera a vivir lejos durante tanto tiempo sin que su madre pudiera verlo era mucho peor. Incluso el intercambio de cartas se volvería difícil, si su padre estaba en condiciones de escribir, lo cual sonaba dudoso. Mi lugar está al lado de mi marido, dijo su madre con firmeza. Y tampoco permitiré que arrebaten a Mary de mi lado. Seremos un problema para ti y para tu oficial al mando, el teniente Gramps. Muy bien, dijo sonriendo aliviado. Le alegrará saberlo. Para ser sincero, creo que se tomó bastante mal el atentado contra la vida del coronel Sui. Ella, preguntó Mary ladeando la cabeza. ¿Su oficial al mando es una mujer? Ah, cierto, el ejército de la Entente no permitía mujeres en sus filas ni siquiera para los magos, ¿no? Sí, lo es. Bueno, mujer puede ser una exageración, pero, lo verás por ti mismo cuando la conozcamos. Mary parpadeó y se preguntó qué quería decir Gramps. Pero en realidad no importaba. Iba a volver a ver a su padre. XXXX. Di tu nombre para que quede constancia. Greger Class. ¿Y quién eres exactamente, Greger Class? Soy una de las chispas que encenderán el espíritu de lucha de Legadonia. Soy un soldado que lucha por la libertad de mi patria. Soy. No eres ninguna de esas cosas. Lo que eres es un borracho que fue dado de baja deshonrosamente del ejército de Legadón 3 años antes de que comenzara la guerra por conducta indecente en el cumplimiento del deber, además de insultar a tu superior, pereza y un montón de cargos más. Desde entonces, has vivido de trabajos serviles y delitos menores. No hay ningún ejército en el mundo que esté dispuesto a tenerte como uno de sus soldados. Cállate. Todo es culpa de ustedes, los imperiales. Ustedes empezaron esto. Ustedes invadieron nuestro país. Todo el mundo sabe que fue el gobierno de la Entente el que inició esto al enviar tropas a Norden. Ah. Eso es lo que quieres que pensemos. Pero no somos idiotas. Sabemos que fuiste tú quien los empujó a hacer eso para que tuvieran una razón para invadirnos. ¿Por qué otra razón responderían lanzando una invasión a gran escala? Ya estaban preparados para ello. Siempre fue su plan destruir Legadonia. Pero no tendrán éxito, no los dejaremos. Me he quedado sin palabras. ¿Así es como justificas tus crímenes ante ti mismo? No soy un criminal. Ese cabrón se lo merecía. Traicionó a la patria. Estáis engañados si realmente creéis esto. Mientras vosotros os emborracháis en la retaguardia y desperdiciáis vuestra vida en bares de mala muerte, el coronel Sue luchaba en orden. Tenemos los registros de los primeros enfrentamientos de la guerra. Sus acciones durante aquellos días son una parte importante de la razón por la que la Entente pudo seguir luchando durante tanto tiempo como lo hizo en un principio. Si fuera un verdadero patriota, entonces habría muerto luchando antes de rendirse. En cambio, estaba hablando con esa bruja imperial como si fueran viejos amigos. Lo que usted describe es un fanático, no un patriota. Un patriota hace lo que es mejor para su país, y en el caso del coronel Sue, eso no fue desperdiciar su vida y las de sus hombres en una batalla que no se podía ganar y que no se debió haber librado en primer lugar. No. Él renunció al orgullo de nuestra nación, a su honor. Sin eso, no somos nada.
Tenemos que recuperarlo, sin importar el costo. Idiota. En el momento en que esta guerra termine, el imperio retirará sus tropas de la Entente. Todo lo que tú y tus cómplices habéis hecho es complicarle las cosas a vuestros propios compatriotas, las mismas personas por las que decís luchar. Si son verdaderos patriotas, entonces se unirán a nosotros. El resto son todos traidores que pueden pudrirse en el infierno. ¿En serio? Incluso los civiles que quedaron atrapados en la explosión de sus explosivos. Incluso los niños que tuvieron que ser enviados al hospital con cuerpos quemados y destrozados. Esos son los que irán al infierno. Ah, y una última cosa. El coronel Sue sobrevivió. Se recuperará por completo de su patético ataque y finalmente se reunirá con su familia, mientras que usted se pudrirá en prisión por el resto de sus días, habiendo desperdiciado su vida y sin haber logrado nada a cambio. Tú. Eso es todo por ahora. No soporto seguir escuchando estas tonterías. Llévenselo, hombres. Reanudaremos nuestra discusión cuando haya tenido tiempo de pensar por sí mismo, si es que es capaz de hacerlo. Extracto del acta del interrogatorio de Greger Class, ciudadano de la Entente Legadoniana y miembro del Comité Ciudadano para la Liberación de Legadonia, una de las varias organizaciones involucradas en los ataques partisanos en Legadonia, el 15 de junio de 1925. XXXX. Ataques viciosos sembraron el miedo en Legadonia. Ayer, el territorio administrado especial de Legadonia fue víctima de una serie de ataques criminales orquestados por elementos rebeldes que se negaron a aceptar el fin de la participación de su nación en la guerra que ésta provocó injustamente. Los criminales viles eligieron sus objetivos sin distinción. Bombardearon el coche de un administrador civil en medio de una calle abarrotada, tendieron una emboscada a militares fuera de servicio e incluso intentaron matar a soldados legadonianos que se rindieron al imperio al final del conflicto entre el Reich y la Entente. Decenas de personas, la gran mayoría de ellas ciudadanos comunes atrapados en el fuego cruzado, resultaron heridas y, aunque todavía se está contando el número de muertos, mientras los médicos de todo el país luchan por salvar tantas vidas como sea posible, ya se han confirmado al menos una docena de muertes. Sin embargo, en un discurso ante la prensa reunida, el general de brigada Rudersdorf hizo un llamamiento a la calma. El general, que dirigió la campaña contra la Entente y supervisó la firma de su rendición, no recordó que en la mayoría de los casos, los criminales responsables de estos actos despreciables fueron asesinados o capturados. Reafirmó que se trataba de las acciones de un pequeño grupo de cobardes malcontentos y que el imperio pronto sacaría a sus cómplices de las sombras, donde se acobardaban para enfrentar el juicio. Una versión más completa del discurso se puede encontrar en la página 2. La Administración Civil de Legadonia también denunció estos ataques. Extracto de la portada del Verum Post, 15 de junio de 1925. XXXX. Los heroicos luchadores por la libertad legadonianos contrarrestan la opresión imperial. Los habitantes de la Legadonia ocupada han enviado un mensaje contundente al imperio. Aunque sus fuerzas armadas hayan sido derrotadas, el espíritu de su nación sigue impertérrito. Los ciudadanos comunes han tomado las armas en defensa de su patria y han atacado objetivos militares por toda Legadonia, desafiando el dominio del imperio sobre el país. En respuesta, el imperio ha redoblado su dura opresión sobre la Legadonia ocupada. Los ciudadanos han sido sacados de sus casas y llevados a celdas de interrogatorio imperiales cuyas paredes aún resuenan por los gritos de los partisanos que fueron capturados vivos. Entre la población circulan historias escalofriantes sobre los horrores a los que se ven sometidos esos cautivos, mientras el imperio aplica su dominio de la ciencia médica al oscuro propósito de quebrar a quienes se resisten a su voluntad. El consejero en el exilio Avensol elogió el coraje y la devoción de sus compatriotas hacia su patria y llamó a todas las naciones civilizadas del mundo a apoyar su lucha por la libertad. Extracto de la portada del London New Times, 15 de junio de 1925. XXXX. 17 de junio de 1925, ciudad ocupada de Oz. Suspiré de satisfacción mientras me sentaba en el banco y disfrutaba de la cálida luz del sol, ignorando el bullicio de la actividad en el muelle a mi alrededor mientras se cargaban los últimos restos de carga a bordo de la nave que me llevaría a mí, a la tripulación del Dr. Yosefka y a nuestros prisioneros magos de regreso al continente imperial. Por una vez, no tenía nada que hacer, y esta ubicación estaba custodiada tanto por soldados de la división y como por soldados imperiales regulares a raíz de la reciente serie de ataques partisanos, así que simplemente podía relajarme y pensar. Una taza de café de Visa hubiera sido un buen complemento, pero no habría tenido sentido traerla conmigo.
Debido a los efectos secundarios de Endlosenacht, ella habría quedado inconsciente durante la parte marítima del viaje, lo que significaba que tenía que llevar guardaespaldas adicionales, y si ya lo estaba haciendo, entonces traerla conmigo era algo innecesario, especialmente cuando había tanto trabajo en el cuartel general de la División Y. Además, ella acababa de reunirse con su amiga después de meses de separación y cartas censuradas, por lo que traerla conmigo podría haber fomentado un resentimiento que definitivamente no quería. Aunque definitivamente podría haberla utilizado, dado el desastre que había sucedido en el campo de prisioneros. Después de estabilizar el estado de Anson Sue, la doctora Yosefka se había ido para ayudar a lidiar con el flujo repentino de heridos a causa de los ataques terroristas de los grupos partisanos. Técnicamente hablando, me había pedido permiso antes de hacerlo, pero al verla supe que negarme a hacerlo por razones de seguridad sería un error. Ella habría ido de todos modos. Se tomaba muy en serio su juramento médico. Como principal experta médica de la División Y, su fuerza de voluntad era tan fuerte como cabría esperar. Ni siquiera pestañeó cuando me llevaron a su despacho en silla de ruedas, con el cuerpo aún recuperándose del Cosmos Blood que había tomado en Arene. Afortunadamente, Yosefka era una de las mayores sanadoras mágicas del imperio, y solo su género y su ascendencia rusa le impedían ser reconocida como tal. A pesar de que el imperio se enorgullecía de ser estrictamente meritocrático, todavía no había superado por completo esos prejuicios, aunque yo sabía que todavía estaba muy por delante del resto del mundo. Pero si la comunidad médica no estaba dispuesta a reconocer el talento de Yosefka, yo ciertamente no lo estaba, y después de enterarme de ella por el buen profesor Herman, le extendí una oferta para unirse a la División Y, que ella aceptó. Ciertamente no tenía motivos para lamentar esa decisión, ya que el tratamiento ejemplar de la doctora Yosefka ante la reacción de mi uso de Cosmos Blood en Arene había sido solo el último de los servicios que había brindado a la División Y. Una combinación de métodos estándar y curación mágica me había devuelto casi a mi estado antes de la batalla de Arene, y ella estaba segura de que me recuperaría por completo con solo unas pocas semanas más de actividad moderada. Con suerte, el esfuerzo de usar el hechizo que había salvado la vida de la coronel Sue no había retrasado demasiado esa fecha. Yo no era un verdadero mago sanador como Yosefka. El hechizo que había usado era uno de recuperación multipropósito, precargado en mi orbe de cómputo. Más importante aún, usaba una fórmula de mito reconstruida por la Demk Machine. En este caso, eso significaba que era peligrosamente difícil de lanzar y terriblemente doloroso y agotador para el objetivo. Pero había funcionado, incluso si Yosefka probablemente podría haberlo hecho mucho mejor. En el calor del momento, no había estado dispuesto a arriesgarme a que la coronel muriera en los pocos minutos que habría tardado en llegar. Un recurso humano tan valioso merecía que se le permitiera hacer lo que quisiera de vez en cuando, siempre que no interfiriera en sus obligaciones. Y además, era una buena estrategia de relaciones públicas. La línea entre terrorista y luchador por la libertad siempre había sido muy fina, especialmente en mi viejo mundo. Según lo que habíamos aprendido del intento de asesinato del coronel, estos partisanos en particular no eran exactamente la flor y nata de la sociedad de Legadonia, lo que me hizo preguntarme. Los idiotas como el señor Klaas podían hablar todo lo que quisieran, pero alguien había coordinado los ataques en todo el territorio legadoniano. Alguien con cierto grado de habilidad para la gestión lo había orquestado, enviando a los peones desechables como clase a su perdición para hacer una declaración, y probablemente eliminar a los reclutas más molestos de sus grupos mientras estaban en eso. Por supuesto, era inevitable que se produjera cierto grado de actividad partidista. El nacionalismo era una droga terrible y obligar a una nación entera a abandonarlo de golpe tenía que provocar alguna reacción. Pero, por lo que había oído, la inteligencia imperial esperaba un estilo de resistencia a la ocupación mucho más discreto. Sabotaje, robo, alguna paliza ocasional a algún soldado imperial lo bastante tonto como para emborracharse fuera de servicio. No lo que equivalía a terrorismo sin tener en cuenta las bajas civiles. No hacía falta ser un genio para adivinar quién estaba detrás de todo esto. El reino aliado había apoyado el esfuerzo bélico de la Entente entre bastidores durante meses antes de su caída, todo para ayudar a aliviar un poco la presión sobre la República, y también habían establecido un gobierno en el exilio en Londinium. Desde su punto de vista, el caos en los territorios ocupados solo podía beneficiarlos. En el mejor de los casos, se asegurarían una quinta columna que los ayudaría en su eventual liberación de Legadonia. En el peor, el imperio se vería obligado a desprenderse de recursos para mantener el control de la región y, al mismo tiempo, empañaría su imagen internacional. En cuanto a los civiles que habían muerto en el proceso, bueno, ese era el precio de la liberación.
Estaba seguro de que los caballeros de Londinium derramarían una lágrima varonil por sus valientes sacrificios y jurarían no dejar que fueran en vano con una mano apretada contra su corazón. Sin tener en cuenta el hecho de que, por lo que había visto, la abrumadora mayoría de los legadonianos eran como el coronel Suby, gente sensata que quería vivir en paz con sus familias y seres queridos, y preferiría dejar atrás la estupidez de su gobierno anterior. La razón de ser no les permitía considerar esas cosas. No era lógico, pero si el reino aliado se dejaba llevar por la pura lógica, se habrían dado cuenta de que declarar la guerra al imperio no iba a funcionar de la forma que ellos querían. Como director de la división I, tenía acceso a información que estaba muy por encima de mi rango nominal de mayor. Y, según lo que sabía, la mejor forma en que podía pensar para describir el estado actual de las hostilidades con el reino aliado era guerra falsa. Los albinos no tenían suficientes tropas para invadirnos, y nosotros no teníamos suficientes barcos para atravesar su armada e invadirlos. Así que ambos bandos se quedaron mirándose fijamente por encima del mar, gritándose insultos y haciendo alguna que otra prueba. No fue muy agradable para ninguno de los implicados, sí, pero aún así fue mucho mejor que el barro y la sangre del frente del Rin, sin duda. Sería fantástico que los diplomáticos pudieran resolver este lío con palabras en lugar de balas, pero no contuve la respiración. Si el reino aliado se parecía en algo al imperio británico de mi viejo mundo, serían demasiado arrogantes para admitir que habían cometido un error. En cuanto a una resolución militar, aunque no quería manchar el honor de la Armada Imperial, no se habían cubierto de gloria cuando la flota de la Entente los había eludido, por casi imposible que hubiera sido la tarea de contenerla. Era mucho más probable que el Imperio terminara pidiéndome otro milagro para romper el punto muerto. En previsión de eso, había puesto a algunas personas a trabajar en el problema en el castillo Schwarzstein, para ver cómo algunos de nuestros proyectos podían usarse para resolver ese problema en particular. No quería desatar más horrores nacidos de los mitos sobre el mundo, pero si tenía que hacerlo, lo haría bien y no improvisaría algo en el último minuto. De esa manera, provocaría accidentalmente el apocalipsis. Hasta el momento, tenía que admitir que mis temores sobre el uso de los proyectos en una guerra abierta no se habían hecho realidad, y no era tan arrogante como para no darme cuenta cuando cometía un error de juicio. Temía que la visión de los Werwolf impulsara a todo el mundo civilizado a declararnos la guerra, pero hasta ahora ese no había sido el caso. Algunos locos religiosos habían protestado frente a nuestra embajada en los Estados Unidos, pero en todo caso eso solo había solidificado al resto de la opinión pública, que no había estado dispuesta a correr el riesgo de ser asociada con ellos. Después de tantos meses trabajando en la división y preocupándome por los peores escenarios, había olvidado lo absolutamente absurdos que eran realmente los fundamentos de nuestra investigación. Por supuesto, la gente pensaba que los Werwolf eran ilusiones. Esa posibilidad era mucho más sensata. E incluso aquellos que sabían que eran reales no se daban cuenta de lo que su existencia implicaba en realidad. Si había un equivalente a H.P. Lovecraft en este mundo, o bien no había escrito nada o... Espera, pensándolo bien, la obra de Lovecraft solo había despegado realmente en mi viejo mundo mucho después de su muerte, ¿no? No sabía qué efecto tendría mi interferencia en sus escritos si tenía un equivalente aquí, pero con suerte implicaría que buscara ayuda profesional para sus muchos problemas. El hecho de que la enfermedad hubiera sido una gripe común y corriente y que ya hubiera pasado también era una buena noticia. En mis peores temores, había imaginado que una versión extraña de la gripe española que había asolado Europa en mi viejo mundo se extendería por el continente. Pero, una vez más, parecía que me había preocupado por nada. Bueno, mejor preocuparse 10 veces sin una buena razón que dejar pasar una catástrofe por negligencia. Un respetuoso llamado de uno de los soldados que custodiaban el muelle me sacó de mis ociosas cavilaciones. Sí. ¿Qué es? Mayor, el teniente Grants ha llegado con nuestros invitados, me dijo el soldado. Bien. Había enviado a Grants a recuperar a la familia de Sume por la misma razón por la que había usado mi magia para salvarle la vida a ese hombre de aquel estúpido aspirante asesino. La reputación. Según las leyes de la guerra, el imperio era responsable del trato humano a sus prisioneros, lo que incluía mantenerlos razonablemente a salvo de todo daño. Y Anson Su era un prisionero que yo había tomado personalmente. Grants salió del coche, con el brazo que había perdido todavía en cabestrillo. Habíamos conseguido volver a colocarlo después de que se lo cortara un EI con el que el idiota había logrado sobrevivir brevemente, gracias a una combinación de curación mágica y su propia regeneración, pero aún pasaría algún tiempo antes de que los nervios volvieran a crecer por completo. Y en su otro brazo. Cerré los ojos, me quité las gafas de sol y la limpié, luego me las volví a poner y volví a abrir los ojos. No. Nada había cambiado.
Suspiré y me acerqué al hombre lobo que había traído conmigo a Legadonia como guardaespaldas de reemplazo de Visa. Teniente Grants, dije con mi mejor voz de oficial, y él inmediatamente se puso firme. ¿Le importaría decirme por qué hay una muchacha que supongo que es la hija del coronel Sue colgando de su brazo? Quiero decir, los dos tenían esa edad, sí, y la chica también era bastante linda, me di cuenta cuando me miró con la cabeza ladeada en señal de incomprensión. Pero aún así, esperaba más decoro de él. ¿Qué pensarían los altos mandos si vieran a uno de los temibles werewolves responsables de romper la espalda del ejército republicano con ese aspecto? Aunque, tal vez podríamos usar eso para propaganda. Evitar que el imperio tenga miedo de sus propios supersoldados, mostrándoles algunas escenas de la vida real. Un momento, no. Tenía que concentrarme. Señora. Respondió, ruborizándose levemente. Esto es, bueno. Si me lo permite, señora, dijo el soldado Keller en un tono sufrido mientras se acercaba, llevando varias bolsas además de su equipo, a una mujer mayor, de aspecto nervioso y con un claro parecido a la chica que colgaba de Grants que caminaba detrás de él. Keller era uno de los soldados de la división y que nos habían escoltado hasta Legadonia. Lo había enviado junto con Grants principalmente para que sirviera de conductor, pero era tan capaz como cualquiera de los soldados de infantería estacionados en el castillo de Schwarzstein. Bueno, al menos aquellos que sobrevivieron con el cuerpo y la mente más o menos intactos el tiempo suficiente para acostumbrarse a la rareza. A pesar de mis mejores esfuerzos, todavía teníamos una tasa de rotación que habría hecho sonrojar a cualquier compañía que se precie en mi viejo mundo, aunque no a las negras, al menos. Muy bien, asentí. Preséntate, soldado. Fue tal como usted temía, señora. Nos atacaron cuando veníamos hacia aquí, no iban a por nosotros, sino por los suegros. Tiraron un tronco en la carretera delante de nuestro coche y exigieron que enviáramos a los civiles fuera. Definitivamente no eran las palabras exactas que habían usado, pero entendí por qué no quería repetirlas en presencia de la familia del coronel. Ya se veían molestos por su relato actual. ¿Y? Le pregunté. El teniente salió y fingió haber dejado caer su arma, dijo que quería hablar y que si querían castigar a alguien era mucho más lógico hacerlo con él que con los civiles. Lo dejaron acercarse, creo que porque querían matarlo a golpes. Ese fue su último error. Miré a Grants y él sacudió levemente la cabeza, entendiendo mi pregunta de inmediato. Así que no se había transformado frente a los civiles. Bien. Sí, estábamos planeando trasladarlos cerca del castillo Schwarzstein, en el mismo pueblo donde íbamos a poner a los prisioneros hasta que pudiéramos conseguir alojamiento adecuado. Pero hacer que se volvieran locos en medio de Legadonia habría complicado las cosas innecesariamente. Además, un grupo de bandidos contra un hombre lobo en forma humana. Eso ni siquiera debería ser un desafío. Bueno, Grants tuvo que luchar con un brazo atado metafóricamente a la espalda, pero incluso así, había pasado el entrenamiento al que había sometido a todas las instancias de Project W. Era sorprendente hasta dónde se podía empujar a alguien con un factor de curación, en realidad. Entre eso y el impulso a su destreza física que el rito de la unión le había dado incluso en su forma humana, habría sido vergonzoso luchar contra un grupo de idiotas lo suficientemente estúpidos como para comenzar a luchar solo después de que su país ya había perdido la guerra. Bien hecho, teniente, soldado, les dije. Dar elogios cuando se los merece es uno de los pilares de la buena gestión. Se pusieron en contacto con las autoridades para que pudieran deshacerse de los criminales como corresponde. Bueno, ya les dijimos al siguiente puesto de control sobre ellos, sí, respondió Grants. Pero, señora, me temo que no estaba en condiciones de tomar prisioneros. Eso no es un problema, le aseguré. Tu objetivo era poner a salvo a los Sue y lo lograste. Además, dudo que supieran algo útil. Discúlpenme, dijo la chica, todavía aferrada a Grants. Bueno, podía entender lo que quería decir. Para un civil, estar expuesto a la violencia y a la amenaza de muerte sería un shock. Tenía sentido que quisiera permanecer cerca de Grants, ya que él ya había demostrado su capacidad para protegerla. Pero, ¿quién es usted, señorita? Parpadeé. Ah, cierto. Me veía así, ¿no? Tal vez hubiera pasado demasiado tiempo con soldados e investigadores locos si hubiera olvidado cuál se suponía que era la reacción normal a mi apariencia. Soy la mayor Tanya de Gurechad, le dije, y vi que sus cejas se alzaban al reconocer mi nombre. Ahora, el coronel Anson Sue ya ha sido transferido a la enfermería de la nave. Teniente Grants, acompañe a las dos damas para que lo vean, mientras el soldado Keller lleva su equipaje a su camarote. Me aseguré de que sea uno de los más cercanos a la enfermería.
Ahora, me temo que el coronel Sue todavía se está recuperando, así que no estoy segura de que esté despierto para verla. Por favor, siga las instrucciones del médico con respecto a las visitas. Es por su propio bien, y la doctora Yosefka tiene poca paciencia con la gente que abarrota su espacio de trabajo. Muchas gracias, mayor de Gurechav, dijo la mujer mayor con una ligera reverencia, por esto y por todo lo que hizo por mi marido. No le dé importancia, señora Sue, respondí con mi sonrisa más educada. Después de todo, los buenos modales no cuestan nada. Por favor, llámame Josepine, dijo con una sonrisa radiante. Podía entender por qué Anson Sue se había casado con ella. En mi antiguo mundo, ella solo habría estado ligeramente por encima de mi zona de striptease. Y no creo que sea nada. Después de todo, salvaste la vida de mi marido. Su sonrisa se atenuó mientras continuaba. Y es muy posible que el teniente haya salvado la vida de mi hija y la mía también. Solo estaba cumpliendo con mi deber, señora Josepine, objeté. Me gritó la hija, soltando finalmente el brazo de Gramps. No me perdí el breve destello de decepción en su rostro antes de que corrigiera su expresión. Tal vez tendría que darle algunas lecciones sobre cómo comportarse correctamente con los civiles después de todo. Por favor, llámame Mary también. Y muchas gracias por cuidar de mi padre. No me importaba admitir que me parecía un poco surrealista que los parientes de un soldado al que había estado a punto de matar y al que había perdonado la vida solo por razones puramente egoístas y prácticas me dieran las gracias. Y yo tampoco era tan insensible como para no sentirme un poco incómodo. Muy bien, Mary, le dije. Ahora, vamos. Subamos a bordo a ti y a tu madre para que puedas ver a tu padre. XXXX. De los 7 casos de Proyecto que regresaron del frente del Rin después de haber utilizado Endlosinach, todos ellos infringieron las normas al alimentarse de sus enemigos durante la batalla, aunque el que se desplegó en la defensa del cuartel general avanzado solo lo hizo con magos humanos en lugar de con los con republicanos. Debido a las circunstancias atenuantes de estar bajo los efectos de Endlosinach, la directora ha decidido no infligir ningún castigo a los Untoten por esta infracción de conducta, aparte de una advertencia verbal que les dio en persona. Los 7 Untoten fueron sometidos a la misma batería de pruebas que se utilizó inicialmente para determinar sus capacidades en los primeros días del proyecto, con el fin de comprobar si había algún cambio. La más obvia y severa es que todos los Untoten que utilizaron Endlosinach ahora están completamente paralizados cuando están por encima, o debajo, como se ha determinado con más pruebas, de grandes masas de agua en movimiento. El impulso no se cancela por esta debilidad y el control total regresa inmediatamente una vez que se cruce el obstáculo, lo que significa que es posible que los Untoten vuelen sobre pequeños ríos al inclinar su aproximación correctamente. Sin embargo, los mares y océanos son completamente intransitables. La experiencia de parálisis total está acompañada de un bloqueo mental. Desde la perspectiva de los Untoten, el tiempo entre su comienzo y su final pasa instantáneamente. Este efecto secundario de Endlosinach, que parece ser permanente, combinado con la falta de control que se muestra bajo sus efectos, solo ha reforzado la determinación del director de restringir el uso de Endlosinach a las situaciones más extremas. La propuesta de enviar a un Untoten al reino aliado y hacer que destruyan su infraestructura militar también ha sido archivada. Casi la mitad de las instancias de Proyecto y ahora no pueden llegar a la nación enemiga por sí solas. Otros efectos secundarios solo se han observado en los Untoten que se alimentaron de los supersoldados republicanos conocidos como Eikons. Los Untoten han informado de que la sangre de los Eikons era especialmente deliciosa para sus paladares alterados, aunque ninguno de ellos dio la misma descripción exacta de su sabor. Todos ellos, sin embargo, muestran pronunciadas venas negras bajo la piel y han exhibido sentidos agudizados que no pueden desactivar, lo que los hace vulnerables a las luces brillantes y a los ruidos fuertes. A diferencia de la debilidad al agua causada por el uso de Endlosinach, esos efectos secundarios parecen estar debilitándose con el tiempo a medida que sus venas y sentidos regresan a la línea de base observada anteriormente. Según nuestras proyecciones actuales, estimamos que deberían haber desaparecido por completo en un plazo de 4 a 6 meses. Si esos efectos se habrían manifestado con solo la ingestión de sangre y con sin Endlosinach ya presente en el sistema de Untoten, es una pregunta que permanecerá sin respuesta por ahora, ya que carecemos de los materiales para encontrar una respuesta definitiva. Además, un experimento de este tipo violaría las pautas éticas establecidas por el director en lo que respecta al tratamiento de instancias conscientes de Proyecto.
Si en el futuro los enemigos del imperio desplegaran nuevos tipos de supersoldados, se recomienda tener mucho cuidado al desplegar un tótem usando Englosinach contra ellos, ya que existe la posibilidad de que se manifiesten otros efectos secundarios de manera similar, y actualmente no hay forma de restringir la sed de sangre de los Untoten mientras se usa el suero. El director ha prohibido a un tótem que ya lo hayan utilizado seguir utilizando Englosinach, ya que no se sabe qué efectos secundarios adicionales podrían manifestarse con el uso repetido. Extracto de un memorando interno en el castillo de Schwarzstein, 9 de junio de 1925. XXXX. 18 de junio de 1925, Castillo Schwarzstein. Tu café es incluso mejor que en la escuela militar, Visa, dijo Eslia mientras dejaba su taza. Gracias por el cumplido, respondió su vieja amiga con una sonrisa. Era reconfortante que, a pesar de todo lo que le había pasado a Visa, su sonrisa seguía siendo la misma. Las dos estaban dentro de la habitación personal de Visa en el castillo, tomándose un momento para disfrutar de la compañía de la otra y ponerse al día. Todo se sentía muy familiar, excepto que Elia era la única que bebía, y no había ventanas a través de las cuales pudiera brillar el sol. La única fuente de luz era la bombilla eléctrica que colgaba del techo. Decir que Elia se quedó en shock cuando se enteró de lo que le había pasado a Visa sería quedarse corto. Cuando se enteró de que su querida amiga había muerto en el frente del ring, casi se echó a llorar, aunque Visa estaba justo a su lado en ese momento, en el despacho del director. El intento del director de calmarla había sido, bueno, lindo era probablemente la mejor palabra. A pesar de su inmensa habilidad para dar órdenes a la gente, Tanya de Gurechav no parecía ser muy buena a la hora de lidiar con arrebatos emocionales. Al final, Visa había sido quien la había calmado, sosteniéndola suavemente en sus brazos hasta que dejó de temblar. Elia se había sentido un poco mortificada por haber reaccionado así delante de una superiora, pero la mayor de Gurechav no lo había mencionado y simplemente había continuado con su explicación. Al final de la discusión, el nuevo trabajo de Elia era revisar los protocolos antiespionaje de la división y, así como ver si podía pensar en usos potenciales de los diversos proyectos para fines de contraespionaje. La mayor se había enojado por la evidencia repetida de que había una filtración en algún lugar del imperio, y estaba decidida a que los espías no tuvieran la oportunidad de acceder a la investigación de la división Y habiendo presenciado el terrible poder de las Wunderwaffen en persona, aunque a una distancia segura, cuando había desplegado el proyecto B contra el cuartel general de Francois. Elia estuvo de acuerdo de todo corazón con ese objetivo. El hecho de que el imperio tuviera acceso a ese tipo de arma ya era lo suficientemente aterrador. No quería imaginar un mundo en el que todas las naciones las usaran. Resultó que ese tipo de perspectiva era exactamente la razón por la que el mayor de Gurechav había pedido su transferencia. Bueno, eso y el hecho de que cualquiera que estuviera involucrado en el despliegue de algo como el Proyecto B tenía que ser reclutado en la división y por razones de seguridad. Especialmente teniendo en cuenta que la división iba a aumentar la escala de sus operaciones, ya que el alto mando estaba dispuesto a invertir más recursos en ella después de los resultados estelares que había mostrado en los frentes de Legadonia y del Rin. Como había dicho de Gurechav, el mejor momento para infiltrarse en una organización era mientras se expandían y reclutaban nuevo personal, y tenía que haber muchas partes interesadas en infiltrarse en la división Y. En ese momento, Elia todavía estaba familiarizándose con el funcionamiento interno de la división y reuniéndose con sus figuras importantes y excéntricas. Por eso estaba allí, bebiendo el café de Visa y tratando de relajarse. En realidad, aparte de los soldados comunes que trabajaban en seguridad, todos en este castillo eran más que un poco extraños. Tenía que admirar al mayor por lograr mantener las cosas bajo control durante tanto tiempo. El castillo Schwarzstein era una extraña mezcla de lo moderno y lo antiguo, que reflejaba el trabajo de la división y hasta donde Elia podía ver. Los relámpagos eléctricos iluminaban extraños rituales realizados por el segundo y tercer hijo de la aristocracia imperial con batas de laboratorio, y los soldados armados con pistolas de rayos vigilaban bóvedas llenas de reactivos ocultistas o patrullaban sobre las antiguas murallas medievales. A la mayor le gusta mucho el café, dijo Visa con una mirada melancólica mientras volvía a llenar la taza de Elia. Como su asistente, tengo que esforzarme al máximo. ¿Realmente la extrañas, dijo Elia, realmente haciendo uso completo de las perfeccionadas habilidades de investigación que había desarrollado como agente de inteligencia imperial. Yo, sí, admitió su amiga. He estado con ella desde que me desperté, ¿sabes? No siempre ha sido fácil adaptarme, pero ella siempre estuvo allí y su presencia me resultó reconfortante. Como un patito que toma la primera impresión de su madre, bromeó Elia con una sonrisa. Elia. Visa hizo un puchero. Ya no se sonrojó, pero seguía siendo tan fácil de enfadar como antes. No es así.
es solo respeto. Bueno, tu amada mayor debería regresar a casa pronto. Y sabes que no pudo llevarte con ella esta vez, y era mejor que se quedara con el doctor Yosefka hasta que estemos seguros de que se recuperó por completo. La mayoría de la gente no habría notado el gesto de incredulidad de Visa, pero Elia era una agente entrenada de la inteligencia imperial y su mejor y más antigua amiga. Suspiró. ¿Aún te culpas por eso? Visa, no había nada que pudieras haber hecho en Arena excepto morir. No tenías Endlosenacht contigo en ese entonces. Los Seikons te habrían hecho pedazos. Como parte de su trabajo consistía en reforzar la seguridad operativa en la división, Elio había sido informada detalladamente de lo que había sucedido en Arene. Las comunicaciones interceptadas eran su mejor suposición sobre cómo los franceses habían sabido dónde y cuándo se llevaría a cabo la entrega del Proyecto B, pero no estaba segura de en qué parte de la cadena de mando se había leído el mensaje ni quién lo había leído. Sin embargo, de lo que sí estaba segura era de que la mayor había salvado la vida de Visa cuando le había ordenado que se fuera después de ese primer enfrentamiento con el líder Eikon. Lo sé aquí, dijo Visa, señalando su cabeza. Pero aquí, puso la mano sobre su pecho, todavía siento que debería haber muerto para siempre antes de permitir que ella sufriera daño. Yo era su guardaespaldas, Elia. Mi trabajo era mantenerla a salvo. Y ahora, con ese desastre en Legadonia, aparte de los canales oficiales, los dos también habían recibido información directamente del mayor sobre los ataques partisanos en el antiguo territorio de la Entente. Visa no se había tomado bien la noticia de que el mayor había estado tan cerca de uno de los ataques, aunque ella personalmente pensó que haría mucho frío en el infierno antes de que un simple mortal lograra dañar al director de la división y pronto volverá a casa, dijo, colocando una mano tranquilizadora sobre el brazo de Visa. Y te aseguro que hay mucho trabajo para que se quede aquí por un tiempo. A menos, claro está, que algo más saliera terriblemente mal con la guerra. Pero ¿cuáles eran las probabilidades de que eso sucediera? XXXX. Notas del autor. Mira, Elio ha pasado por mucho en los últimos días. Está claro que todavía no se ha recuperado del todo, o nunca se le ocurriría algo así. Agradecemos a Deus Bull por la sugerencia de llamar Josepine a la esposa canónicamente anónima de Anson Subi. En otras noticias, otros 3 días, otro capítulo. Esto no puede continuar eternamente, así que disfrútenlo mientras dure, amigos. En algún momento, o voy a quemar todas las autoridades, se darán cuenta de sus sacrificios de cabras a la musa y los detendrán. Finalmente me he puesto al día con los 11 volúmenes de la LN que se han traducido hasta ahora. Y sin entrar en spoilers, ¡Dios mío! Las cosas se están poniendo oscuras en el volumen 11. Por ejemplo, miro el estado de Germania al comienzo de A Young Woman's Political Record y pienso, bueno, esto ciertamente es mucho mejor que el canon. Quiero decir, todos sabemos que el imperio está destinado a perder la guerra en el canon desde el punto de vista de Andrew en el futuro, pero aún así, ¿por qué mi historia de crack con horrores sobrenaturales que se despliegan contra soldados desventurados tiene un tono menos sombrío que el canon? Al principio, tenía pensado escribir la escena del ataque al coche, pero después decidí cambiar a cómo terminó. Si alguien quiere escribir un omaque que describa la pelea, que lo haga. Una vez que Grant se puso en rango de combate cuerpo a cuerpo, en realidad se trataba de un grupo de NPC que intentaban robar a un personaje de alto nivel, que estaba haciendo una misión secundaria muy por debajo de su nivel. Como dijo Tanya, no solo el cuerpo humano de Grant está potenciado hasta el máximo potencial humano, sino que también ha sido entrenado por ella, mientras que sus enemigos eran un grupo de civiles descontentos con armas improvisadas. Puede que me haya excedido con la caracterización de Greger Class. Por otra parte, yo diría que el ultranacionalismo, en el que uno se niega a considerar siquiera la posibilidad de que su país pueda estar equivocado, es una forma de locura tan extraña y peligrosa como la causada por los mitos. Además, la teoría de la conspiración de que el imperio organizó el incidente de Norden para tener un casus belli para invadir la Entente es algo que se menciona en el canon. Un comisario ruso le dice eso a Mary Sue, ayudando a torcer aún más su ya frágil estado mental al darle una excusa para culpar a las acciones de su patria al imperio. Una vez más, para ser claros, hay evidencia canónica de que esta teoría es una absoluta tontería. El imperio no tenía ningún plan para invadir Legadonia, y toda su estrategia militar dependía de la defensa. Y sí, nerfea un tótem con los efectos secundarios de Endlosenacht. Mira, no puedes tomar una droga que te da los poderes de un antediluviano BTM y no esperar algunas consecuencias a largo plazo que realmente te incapacitan. La magia de los mitos es algo peligroso. Sé que no hay mucho sobrenatural en este capítulo. No te preocupes, eso cambiará en el próximo.
Consideré hacer un salto temporal a medida que avanza la situación geopolítica, pero sentí que es una buena oportunidad para explorar algunos aspectos del mundo con más detalle. Hablando del Reach, ¿alguna sugerencia de un proyecto que se pueda utilizar con fines de espionaje y contraespionaje? Sí, pregunto porque con ella en el castillo Schwarzstein, la oportunidad de diversificar las actividades de la división y prácticamente se escribe sola. Como siempre, espero que hayan disfrutado este capítulo y espero sus reacciones, comentarios y sugerencias. Sariel fuera. XXXX. Fin del capítulo 9.